Hola a todos y todas, junto a mi equipo de trabajo Benjamín Durán, Francisco Fernández y quien les habla Benjamín Encalada, presentaremos el día de hoy el control de polvo en la minería. En la industria minera existe el gran problema que es la gran emisión de material particulado, debido al constante movimiento de maquinaria, que muchas veces se ve a simple vista en las nubes de polvo que salen de las minas chilenas, ¿sí? Sobre todo en lugares súper secos como son las minas acá en Chile. Existen distintos tipos de mecanismos para poder controlar este problema, dentro de los cuales están los que suprimen el material antes de convertirse en una partícula en suspensión y los métodos que capturan y reducen las partículas que ya fueron suspendidas en el aire. Se suelen utilizar camiones aljibes, como vemos en la figura, uso de espumas en correas transportadoras, ventiladores y otros mecanismos. La mayoría usa el principio de humedecer el material, de tal manera de agrandar esta partícula y así evitar que se suspenda en el aire. En el caso de que ya se haya suspendido, existen métodos que captan estas partículas y las suprimen. En la diapositiva actual podemos ver algunos ejemplos de la aplicación de estas metodologías, donde se ve claramente que se disminuye considerablemente el material particulado suspendido, mejorando mucho las condiciones laborales en las minas. En la primera imagen podemos ver la mina Carmen de Andacollo, donde se aplica una metodología que veremos a continuación, que es el uso de espuma surfactante. En la segunda podemos ver la mina de la Centinela, que está ubicada en Antofagasta, y en la tercera, la mina de Chuquicamata. En particular, los tres sistemas de control de polvo que se usan en las minas son la supresión de polvo a través de niebla seca, el uso de espuma surfactante y la supresión a través de vía seca, donde explicaremos el tipo de instalación, cómo funcionan más o menos y el criterio de selección que es cuándo se utiliza cuál y dónde, junto a unos proveedores que hay en Chile que proveen los equipos necesarios para poder implementar estos sistemas. Bueno, el primer sistema que vamos a ver es la supresión de polvo a través del uso de espumar surfactante. Lo que hace este sistema prácticamente es que mientras se transporta el material por una correa transportadora, se rocía espuma surfactante, lo cual agranda las partículas humedeciéndolas, haciendo que éstas decanten en la misma correa y no se suspendan en el aire. Si no estuviera aplicando la espuma, mira, aquí hay un ejemplo, un videito, donde podemos apreciar un poquito más adelante. Esta es la espuma surfactante que cae directamente sobre el material que es transportado por una correa transportadora y de esta manera se humedece todo este material y permite que el material no se suspenda, ¿sí? Que se mantenga ahí y tengamos una zona más limpia de la obra. Sí, se ve claramente cómo se va esparciendo en toda la correa, y así disminuimos el material particulado y los polvos que se emiten dentro de las minas chilenas. Sistema de supresión de polvos por niebla seca. Los sistemas de supresión de polvos son empleados para abatir los polvos fugitivos provenientes de procesos como trituración, molienda, transporte y almacenamiento de materiales a granel. Se emplea ampliamente en la industria minera, metalúrgica, de agregados para la construcción, manejo de carbón mineral, cenizas de carbón y en la industria alimenticia. La niebla seca es un tipo de aspersor generada con una mezcla de agua y aire dentro de una boquilla aspersor. Se le conoce como niebla debido al hecho que se emplea una pequeña cantidad de agua que con las presiones adecuadas de agua y aire no moja el material, no crea lodos, obstrucciones ni daños a los equipos ni el proceso ocasionado por la permeación del material. Como se puede apreciar en la imagen, nos encontramos con un manejo de material o un transporte de material donde aquí se puede apreciar la neblina, la niebla seca, y esto es el polvo. Entonces lo que hace solamente lo intenta no generar que se expanda más y además también intenta no se proporciona tampoco lodo en el material o al final del proceso del mismo material. Lo energético para crear la niebla seca es tan solo aire comprimido, por lo que no se requiere químico para su operación. No obstante, es importante cumplir con los requerimientos de presión y demanda de aire comprimida para contar con una presión, con una aspersión, perdón, adecuada. La dureza del agua no afecta la calidad de la niebla seca, aunque se requiere que el líquido esté libre de sodio de suspensión. ¿Ya? Bueno, en detalle, la niebla seca consiste en millones de gotas submicrónicas que colisionan con las partículas de polvo suspendidas, de modo que al unirse forman una partícula de mayor peso, la cual precipita en el fondo del equipo, evitando que se levante nuevamente. Para que esta colisión sea efectiva, las gotas de agua deben ser tan pequeñas como la partícula, como la partícula del polvo, ya que una gota de agua muy grande mueve una mayor cantidad de aire en su superficie, o sea, puede levantar mucho más aire si las gotas son más grandes que el tamaño de la misma partícula de polvo.
y el aire circundante empujaría también las partículas de polvo, evitando el contacto de la gota del agua. Aquí se puede apreciar el polvo que obviamente puede precipitar dentro del material y va a transportarse de tal forma que no se genera polvo al final en este confinamiento. Aquí se van la eh, niebla seca. Bueno, a continuación vamos a presentar un poco sobre el tema del sistema o cómo se comporta la instalación de este sistema de supresión de polvos por niebla seca. Bueno, primero hablaremos un poquito del confinamiento. Los confinamientos son espacios cerrados que evitan que el polvo se disperse en medio. Se colocan en los puntos de generación de polvo, como son las transferencias de bandas, cribas, crebradoras o etc. Se procura que sean herméticos y que el confinamiento por sí solo puede reducir solamente el 50% de los polvos dispersos. O sea, por sí solo ya este confinamiento reduce el 50% del polvo, pero no el otro 50% porque eso dependemos claramente del sistema de supresión. Luego, mencionar un poco sobre el ensamble de la barra. El ensamble de la barra es el dispositivo que sujeta las boquillas de aspersión y se coloca como en la parte superior de los confinamientos, de tal forma que pueda esparcir la niebla seca. La barra conduce el suministro de agua y aire en las boquillas, por medio de válvulas que regulan el flujo de aire y el agua en cada barra. Generalmente se colocan dos barras juntas en confinamiento, de tal forma que una entrega el aire, otra entrega el agua, y salgan las boquillas para que puedan generar la aspersión de la niebla seca. Luego, tenemos el rack de válvulas. El rack de válvulas se emplea para activar automáticamente el sistema de niebla seca en varias barras al mismo tiempo por medio de válvulas solenoides. Además, se incluye un sistema de gabinete de control, además también interruptores de presión, filtros de agua y válvulas de cierre. Y para hablar un poco sobre el suministro de agua, el consumo del aire y del agua es tan definido por el número de boquillas que la cantidad de agua utilizada es muy mínima. Entonces, solamente se requiere que no lleve sólido de suspensión. Puede emplearse agua tratada o en cuerpo de agua como río, presa, lago, etc. La dureza del agua no afecta la calidad de la niebla seca, ya que el sistema no requiere químicos ni tampoco tensoactivos. Bueno, hablando un poco sobre la presión del agua, es requerida aproximadamente los 30 psig, ¿ya? Y la presión del aire requerida es menor a los 120 psig. Más adelante les voy a mostrar una foto donde se puede apreciar esta presión determinada. El agua se puede provenir de una cisterna o tanque con bomba, de un estanque elevado o del mismo municipio, y el aire se suministra por medio de uno de los varios compresores. A continuación presentamos una instalación del sistema de supresión de polvos, donde aquí se puede encontrar el rack de válvulas, las tuberías o las uniones de agua y aire por el usuario, y aquí se encuentra también el principal objeto que sería el ensamble de barra, donde aquí se puede apreciar donde entra una línea de aire y otra línea de agua. Y aquí están las boquillas donde se puede hacer la expresión de la niebla seca. Y acá se puede apreciar que las presiones de aire tienen que estar alrededor entre los 90 y 120 psig y del agua entre los 10 y 15 psig. Normalmente, anteriormente yo mencioné que era los 30 psig, pero en este sistema se ocupa entre 10 y 15 psig. Ahora vamos a hablar de lo que sería el control de polvo por vía seca con limpieza automática. La lógica de este sistema de control se basa en crear un volumen de control, que es el confinamiento donde se está generando la dispersión de polvo no deseada, y se instala una campana en ese volumen de control, el cual captura el polvo fugitivo y lo lleva a través de una red de ductos hacia un equipo de filtrado. Estos filtros poseen una eficiencia de alrededor del 90 y capturan como alrededor del 99% de las partículas de polvo que sea mayor a como una micra. Estos retienen este polvo fugitivo y lo decantan a través de una tolva para luego ser vaciado, desechado o para ser ser devuelto al proceso según como se desee, mediante un tornillo sin fin. Para la instalación de este sistema se deben realizar confinamientos en la zona de control de polvo, donde además en ese confinamiento se tiene que instalar una campana y un ducto que conduce el polvo hasta el equipo de filtrado. El diseño del sistema debe adaptarse o complementarse con la estructura del sector, con el objetivo de no interferir en el proceso de la empresa. Se requiere también un espacio adecuado en el entorno donde se ubican los elementos de captación, para instalar un equipo de filtrado que por lo general es de tamaño mediano a grande. También se requiere aire comprimido que alimente el sistema de limpieza del equipo de filtrado, así como alimentación eléctrica para energizar el motor del ventilador. Si el material si el polvo que se quiere capturar posee muy baja humedad, se puede utilizar elementos filtrantes tipo cartridge, que poseen una gran área de filtrado con un tamaño reducido.
Y si el material que se quiere capturar posee una alta humedad, se debe usar mangas lisas como elementos filtrantes, evitando la adhesión del polvo húmedo en sus paredes. A continuación vamos a enumerar lo que serían los criterios que se deben tomar en cuenta o que se toman en cuenta al momento de elegir qué sistema de control es apto para la situación de cada empresa. Primero tenemos lo que sería el costo de instalación. Con esto nos referimos al costo asociado a la instalación de toda maquinaria necesaria para hacer funcionar el sistema de control seleccionado. El costo de suministro e instalación de un sistema de supresión de polvo, por ejemplo, es menor al sistema de captación de polvo por vía seca de limpieza automática. Segundo criterio es el costo de mantenimiento. Con esto nos referimos al costo asociado al mantenimiento y los recursos utilizados para hacer funcionar la maquinaria del sistema de control. El tercer criterio que tenemos es la eficiencia de filtrado. Esto se refiere a la cantidad de polvo removido del ambiente donde se está ocupando el sistema de control, que tiene que ver con los filtros y cuánto, al fin y al cabo, es una forma de medir cuánto se disminuyó la cantidad de polvo que hay en el volumen de control que se desea remover, donde se desea remover el polvo. Y por último tenemos las necesidades de la empresa. Con esto nos referimos a básicamente cuáles son las necesidades específicas de la empresa, como por ejemplo, otra forma de decirlo sería la situación o el contexto en donde se requiere eh, el sistema de control deseado. Algunos ejemplos de esto puede ser el material particulado que se está filtrando o que se quiere remover, el lugar donde se necesita el sistema de control, por ejemplo, si es el tamaño, si es muy grande o muy pequeño este volumen de control, o si es al aire libre o en un espacio cerrado. También se debe tener en cuenta qué tan invasivo puede ser el sistema al proceso de la empresa o al proceso de traslación de polvo. Y por último, el objetivo del sistema de control, que lo más general es que sea un objetivo asociado a la seguridad del personal que trabaja en la empresa. Principales proveedores. Las empresas dedicadas a la venta de equipos para el control de polvo en minería se encuentran entre ellas la Plaza Ingeniería, Grupo Air, SEIM o SAIM y ADC Dust, donde entre sus principales como clientes se encuentra Codelco, BHP Billington y Anglo American. SEIM es una empresa que se dedica a la venta de ventilación en general, control de gases, control de niebla ácida y principalmente el control de polvo. Plaza Ingeniería se da soluciones como para el control de polvo, como la descarga de los camiones, planta de molienda y clasificación, o entre otros. ADC Dust cubre el control de polvos en todos los aspectos del proceso de minería, ya sea de que tenga una mina de cobre, oro, níquel o carbón. Controlan y monitorean la emisión del polvo de la mina desde el proceso de valoradura, frente a carga, acarreo de materiales, chancado y molienda. Y también el transporte de ella como la correa o pila de acopio o relaves. Y el grupo Air consiste en un conjunto de empresas que se dedican a implementar cada solución que garantice el aire limpio de las personas durante el desarrollo de los productos. Dentro de estas 4 empresas se dedican a vender entre todos los equipos que se hablan sobre todos los sistemas ya anteriormente mencionados, con sus respectivos catálogos y con sus respectivas consultas, con sus respectivas también profesiones de ingeniería. Y 1, 2, 3. Para finalizar, el control de polvo, como ya mencionaron anteriormente mis compañeros, es un factor importante que se debe tener en cuenta en cada proceso minero, ya sea para el beneficio de la empresa, como también, y no menos importante, la salud del personal y el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias por su atención y hasta luego.